Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando. También que la bendición de Dios esté sobre ustedes, sobre su casa, sobre su familia. Amén. Así vamos a cantar.
Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 4. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Amén. Pueden ocupar su lugar. Bueno, las vidas de Adán y de Eva representan también el anhelo de Dios por compañía, así como Adán estaba solo y Dios tuvo que dormir a Adán y de su costado sacar pues a su esposa, así también Dios estaba insatisfecho en su amor hasta que Cristo en la cruz fue sacado de su costado, su iglesia. Entonces la vida de Adán y Eva nos muestran también la historia de Dios, así también como lo veríamos en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abraham anhela un hijo, así también Dios anhelaba hijos. Isaac pues buscaba una esposa, así Cristo busca una esposa. Isaac se habla ya de multiplicación, el Espíritu Santo. Entonces las vidas de las personas no están separadas de la historia de Dios. Entonces hoy vamos a ver un poco la historia de Adán y Eva y conocer también pues a Dios a través de ellos, ¿no? Ok, vamos a ver Génesis 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen y los bendijo con palabras de multiplicación y de ser fecundos. Entonces la bendición de Dios pues es su palabra, el poder para hacer cosas. Así como dice Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece. A veces pensamos que la bendición son las cosas, pero en realidad la bendición es lo que trae esas cosas. La bendición de Dios. Entonces, como vemos aquí que Dios lo creó a su imagen y por diseño nacimos para la multiplicación y la fecundidad. Después de esto vino la tentación de la serpiente. Satanás llamó la atención de Eva y la hizo pecar. Y una vez que ellos pecaron, cayeron de la gracia de Dios, ellos perdieron sus vestiduras de gloria. Y entonces se escondieron porque ya no estaban revestidos de luz y es ahí donde se vieron desnudos. Ellos tenían vestido, obviamente, pero cuando ellos pecan se ven desnudos. ¿Y qué pasó? Bueno, es que su vestimenta provenía de estar conectados con Dios. Así como vemos todos los animales, tienen una vestimenta. Por ejemplo, vemos a los pájaros, no andan desnudos, tienen un plumaje, pero ese plumaje viene de adentro de ellos. Así Dios los hizo. El hombre también tenía vestimenta. Su vestimenta venía de adentro, era la gloria de Dios, eso los cubría. Y cuando ellos pecan, esa gloria pues se corta y por eso se ven desnudos, porque ya no tenían la luz que los cubría. Entonces así ellos pierden esa gloria y entonces se esconden de Dios porque sintieron vergüenza. Entonces, ¿por qué vemos o por qué será que el hombre cuando peca, así como Adán y Eva, en lugar de correr a Dios, pues se esconden de él? Porque uno puede decir, bueno, que no sabían que Dios era un buen Dios, o porque se escondieron, pero eso es lo que hace el pecado. Entonces también vemos que Dios llama al hombre, viene y lo busca, y le dice, pues, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no sepa dónde está, obviamente Dios lo sabe, pero lo hace para que el hombre se dé cuenta en dónde está, para que piense y él mismo recapacite y vea
en donde se encuentra el hombre. Y la respuesta del hombre pues fue culpar a la mujer. Y la respuesta de la mujer a consecuencia del pecado fue culpar al hombre. Y así, nadie tomaba su responsabilidad de sus acciones. Siempre se culpaba a alguien más. Entonces vemos que una característica de perder la imagen de Dios o de Cristo es culpar a los otros en vez de asumir su responsabilidad. Incluso Adán culpó a Dios. Dice, bueno, pues tú me la diste, la mujer que me diste. Entonces, por eso muchas personas llegan a pensar de que están en una situación complicada porque Dios así lo quiso. Eso se llega a pensar. Bueno, después de todo esto, viene unas palabras que Dios les da a cada uno. Y vamos a ver aquí en Génesis, en el 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Obviamente esto Dios se lo está diciendo a la serpiente, que va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer o un descendiente de ella, esta le va a herir a la serpiente o a Satanás en la cabeza y Satanás le va a herir el calcañar. Bueno, enseguida después de esta caída que ellos tuvieron, viene una promesa de restauración. Así también como una sentencia para el tentador, ¿no? Para el diablo. Entonces la mujer escuchó esta palabra y surgió fe en su interior. Ella llevaba en su interior la solución. Así como Dios ha puesto la solución a todo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque la solución está dentro de cada uno, porque Cristo habita en nuestros corazones, eso dice la palabra, ¿no? Entonces la solución está en nuestro interior. Y así como Eva, la solución estaba en su interior, así también cada uno de nosotros. Entonces también Adán creyó la palabra y ahí fue donde le pone nombre a Adán, a Eva, porque en principio los dos se llamaban Adán. Así lo vimos ahí en el primer versículo que leímos. Dice, llamó el nombre de ellos Adán. Así los puso Dios, los dos se llamaban igual. Cuando Dios decía Adán, pues venían los dos. Pero ya después de la caída, entonces Adán le pone nombre a su esposa y le llama Eva. Génesis 3:20, dijo él que porque cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces quiero que entendamos esto primero. Dice que la mujer recibió una consecuencia por su pecado, el cual era de que ahora iba a tener dolor en dar a luz a sus hijos. También la consecuencia de que la tierra fue maldecida a causa del pecado de ellos. Y entonces ellos también comenzarían a morir a partir de ese momento y serían también expulsados del huerto del Edén. Pero a pesar de todo eso, ellos llevaban la promesa de que iba a venir un descendiente de ellos, el cual le iba a aplastar la cabeza al que les había engañado. Entonces ellos seguían creyendo a pesar de todo. Entonces tanto Adán como Eva esperaban que se cumpliera esa promesa. Y lo esperaban, obviamente, yo creo que tenían fe. Y entonces, ¿cuánta fe podemos pensar que ellos tuvieron? ¿O cuánto entusiasmo debieron experimentar Adán y Eva? Pues esperando que uno de sus hijos de ellos, pues ahora sí que como que vengara, ¿no? De lo que les habían hecho. Vamos a ver Génesis 4:1. Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, la mujer le llamó, o ellos le llamaron Caín, el cual quiere decir adquirido. Pero en el texto, en su idioma hebrea, dicen obviamente los que estudian pues todo esto, de los idiomas, que dice que ellos dijeron, he adquirido varón Jehová. O sea, ellos pensaron que habían tenido al Cristo, a Jesús, Dios hecho hombre.
Ellos pensaron eso y por eso le pusieron así, le pusieron Caín. Hoy el nombre de Caín no es bien visto, pero por lo que él hizo. Pero originalmente querían decir ellos que habían adquirido pues al Mesías. Entonces ella pensó en su fe que había tenido al Cristo, pero obviamente se equivocó. Solo engendraron a un hijo a imagen de ellos que habían caído. Entonces, no sé si alguna vez hayan hecho alguna obra pensando que era la obra de Dios y resultó que no, que era del enemigo. Así les pasó a ellos. Ellos pensaron que habían tenido al Mesías y solamente habían tenido un hombre caído más. A veces esperamos un milagro y las cosas se ponen peores. A veces planeamos algo y las cosas no salen como las planeamos. Entonces ellos, eso les ocurrió. En Génesis 4:2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Cuando nació Caín, al poco tiempo se dio cuenta pues de que no era el Dios hecho hombre y quedó decepcionada o quedaron decepcionados pues de que no había sido así. Así es que cuando nació su segundo hijo, ellos le llamaron Abel, que significa breve vanidad. Tanto Adán como pues su esposa se sintieron pues desalentados, se sintieron solos y sin saber profetizaron la brevedad de la vida de su hijo llamándole Abel. Ellos pensaban que habían tenido al Mesías, no fue así, se desilusionaron. Su siguiente hijo le ponen breve vanidad por la desilusión que ellos habían tenido. Y entonces, en consecuencia de todo ello, vemos que Caín mata a su hermano Abel. Porque pasando el tiempo, obviamente, uno de ellos empezó a aborrecer a su otro hermano. ¿Y todo por qué? Por un asunto de ofrendas. Porque Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la ofrenda de otro. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios acepta la ofrenda de uno y rechaza la ofrenda de otro. ¿Porque no Dios acepta la ofrenda de todos? Bueno, vemos ahí que no. ¿Y por qué no? Pues por lo que hay en su corazón de cada uno. Caín había corrompido su corazón. Abel pues lo hacía por amor a Dios. Le agradecía a Dios. Entonces eso dependía de lo que tenían en su corazón y por eso uno de ellos empezó a perseguir al otro hasta que lo mató. La Biblia dice que Caín era del maligno. Abel, por otra parte, se habla de que es hijo de Dios. ¿Por qué? En ese tiempo obviamente se ve por sus obras, por sus acciones. Y si queremos nosotros distinguir quién sí y quién no es hijo de Dios, pues podemos ver lo que dice en Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Entonces aquí vemos, pues que no es difícil. Los perseguidos son hijos de Dios y los que persiguen, pues son hijos del diablo. Y obviamente no lo dice uno, sino que así está escrito ahí. Y lo vemos representado en Caín y Abel. Entonces Caín mató a su hermano, llevándolo al campo. Lo apartó. No lo mató en medio de las ovejas que él cuidaba, sino que lo llevó al territorio de él, de Caín, porque él era labrador del campo. Entonces lo sacó de en medio de las ovejas y lo llevó a su terreno. Entonces cuando el enemigo quiera lastimar a alguien, siempre lo va a llevar a sus terrenos. Y de esta manera, entonces él puede hacer algo contra pues un hijo de Dios. Así es que podemos preguntarnos en qué terreno pues nos movemos o habría que verlo, ¿no? Entonces Dios preguntó también a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esto lo vemos en Génesis 4:9.
Dios le dice que él podía escuchar la voz de la sangre de Abel que clamaba a él desde la tierra. Entonces esto nos muestra también que hay vida después de la muerte, porque pues Abel ya había muerto, pero Dios le dice que escuchaba la voz de Abel clamando a él desde la tierra. Entonces, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que Dios, a pesar de los errores que uno comete, nos da oportunidades de iniciar otra vez, así como ellos, como Adán y Eva, desobedecieron, quedaron apartados de Dios, Dios les da un nuevo comienzo.